buenas tardes, rojillos y rojillas de la noticia. Estamos completamente en vivo. Hoy es sábado 4 de enero y vamos a hablar acerca de cómo se le está cayendo la mentira por completo al Partido Acción Nacional y también cómo el PRI ya se puso en contra del Partido Acción Nacional porque se contradicen por el reportaje del New York Times. Esas son algunas de las notas que tendremos el día de hoy. Miren, aquí les voy a mostrar la gráfica donde pues realmente y virtualmente ya no hay gasolinazos, a pesar de que la gasolina se encuentra entre los 23 y 24 pesos, menos del 0.4 durante esta administración. El precio está por debajo de Francia y España. En el sexenio del presidente López Obrador, el precio real disminuyó 5.2%, con Calderón aumentó 22.9% y con Peña 42.8%. Y esta es otra gráfica real de lo que vemos. La cuarta T puso fin a los gasolinazos. Pues así, el litro de la gasolina en precios constantes desde el 2024. ¿Saben quién se llevó el récord del mayor aumento de la gasolina? Pues nada más ni nada menos que la reforma energética de Peña Nieto, que llegó hasta el 27.65%. Y el PAN miente al acusar gasolinazos y supuesto bloqueo de legisladores de Morena a iniciativa para fijar precios de gasolina. Eso dijo el procurador de la Profeco, Iván Escalante. En otra nota también tenemos cómo la doctora Claudia Sheinbaum le tumba la mentira del gasolinazo a la fachiza. Están completamente desesperados. Este año los vamos a ver todavía mucho más desesperados, porque recuerden que en próximos 2 años más tendremos elecciones en algunas partes de la República. Por otro lado, también fíjense bien, ahora Rubén Moreira le da la espalda al PAN. ¿Qué querrá el PRI? Es evidente que no es fentanilo, dice Rubén Moreira, referente al reportaje del New York Times. Por otro lado, también Eduardo Ruiz Gil pone tache al reportaje del New York Times por tener aspectos que consideran demasiado exagerados. Y bueno, la doctora Claudia Sheinbaum dice, si no tuviéramos realmente las mañaneras del pueblo, difícilmente podríamos señalar las informaciones falsas, tanto en redes sociales como en los medios tradicionales. Por otro lado también, bueno, pues siempre un respaldo enorme de la doctora Claudia Sheinbaum hacia los paisanos. Lo dijo en Puebla. Paisanos son héroes y heroínas de la patria y siempre los vamos a defender. Así lo afirmó la doctora Claudia Sheinbaum precisamente en la ciudad de Puebla. Y por otro lado también vemos aquí cómo la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Estado debe tener una participación en la economía. Es un proceso de planeación y participación en el sector, sin que esto signifique regresar al modelo del desarrollo estabilizador ni al neoliberal, sino que debe de impulsarse desde abajo. También el 8 de julio vemos cómo desaparecieron, ¿sí?, en el archivo La Destrucción, en el Archivo General de la Nación, de 29.6 toneladas de documentos con información de pagos y finiquitos a expresidentes. Eso es lo que esconden los prianistas. Y bueno, por otro lado, por primera vez, dice Jesús Ramírez Cuevas, por primera vez el Fondo de Infraestructura Social tendrá un componente indígena con 12.374 millones de pesos para atender 33.025 localidades indígenas. Con esto comenzamos. Yo soy El Rojo Noticias. Pues sí, durante estos días de principio de año se ha desatado una bola de comentarios realmente que hay un aumento de la gasolina. Y sí, hay algunas gasolineras y algunos gasolineros que pues le han dado un aumento al precio de la gasolina, mas sin embargo, pues esta realidad no corresponde a lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos sí quieren abusar realmente del consumidor. Hay algunas gasolineras que han mantenido el precio entre los 23 y los 24 pesos, menos del 0.4% durante esta administración. El precio realmente está por debajo de Francia y España. En el sexenio del presidente López Obrador, el precio real disminuyó un 5.2%, a diferencia de los gobiernos prianistas, el caso de Felipe Calderón, con un aumento del 22.9%, y con Peña se desbordó por completo el precio de la gasolina. ¿Se acuerdan que según él la reforma energética le iba a servir al pueblo de México para que en todo caso los precios de los combustibles, con la retórica y demagogia que siempre manejaron, y que por cierto
esa reforma energética, que no se le olvide a Ricardo Anaya, que fue aprobada a base de moches. El que ahora sale a decir que quieren que la gasolina esté en 20 pesos, que porque fue una propuesta del Partido Acción Nacional y que debe de estar de esa naturaleza, pues esos mismas gentes del PAN fueron los que le mintieron al pueblo de México cuando aprobaron la reforma energética. Cuando aprobaron la reforma energética de Peña Nieto, que según ellos era para disminuir los costos de los combustibles. ¿Y qué resulta? Pues con Peña Nieto aumentó un 40% el precio de la gasolina, llegando incluso a 27.65%. ¿Se acuerdan de los gasolinazos? ¿Se acuerdan? Bueno, pues aquí les vamos a poner un pequeño video donde precisamente el PAN miente al acusar de gasolinazos y supuesto bloqueo de legisladores de Morena una propuesta que según ellos pusieron de que se bajara el precio de la gasolina. Vamos a ver el siguiente video en que el procurador de la Profeco, Iván Escalante, desmiente al Partido Acción Nacional. Tenemos el triste recuerdo cuando se inicia el año de aquellos gasolinazos. ¿Cómo olvidarlos? Bueno, causaron además incluso protestas sociales que culminaron en el incendio de algunos centros comerciales, algunas zonas de la parte conurbada de la capital del país, en el Estado de México, pues lugares de guerra en donde había incendios, volcadura de coches, quema de tiendas. Y esto ha sido un compromiso por parte de la Cuarta Transformación de Aboler, que se acaben los gasolinazos, que se acaben este tipo de abusos, que además se dieron, recordar, después de una llamada reforma energética en la que prometieron que iban a disminuir los costos de los combustibles, de los energéticos, y bueno, recordemos nada más lo que pasó. Hay por parte de la autoridad del gobierno de nuestro país monitoreo para que las gasolineras no se vuelvan la barda con los precios, y sabe que también hay, y cómo no iba a haberlo, pues hay señalamientos, acusaciones sobre presuntos gasolinazos e incluso acuerdos que habrían desechado legisladores morenistas para limitar el precio de los combustibles. Agradezco enormemente a Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor, que nos acompaña aquí en este espacio. Procurador, antes que otra cosa, te mando un abrazo de Año Nuevo, esperando, por el bien de todos los consumidores, que este 2025 sea uno muy bueno. Y sí, aquí vamos a ver, fíjense bien cómo desmienten a los panistas. Les digo una situación que ellos mienten como respiran. Pero antes que otra cosa, quiero que la gente que está comunicando, como Raimundo Abba Sánchez, como Javier Ezeta, Ángel M, Ángel Ortega, Ángel M, le den el rojo like, que es muy importante para nosotros, porque de esta forma, como en este caso, Ángel M me dice, YouTube esconde el canal, me mandaba otro canal al rojo vivo. Qué bueno que lo encontré y me suscribí. Haga usted lo mismo, suscríbase. Si no, váyase al link de Notillas, ahí se encuentra mi canal, y de alguna u otra manera suscríbase, porque sí es cierto, ya me han dado algunos comentarios referente a que no me aparece, a que a algunas personas no les aparece este canal en YouTube. Al parecer aparece otro que dice Al Rojo Vivo. No, yo soy El Rojo Noticias. Hágame el favor de suscribirse, hágame el favor de apoyarme. Nosotros estamos apoyando a la transformación, más que otra cosa a la transformación, porque creemos que la transformación ha dado un cambio radical a la política mexicana y sobre todo un gran apoyo al pueblo de México. Continuamos con la información. Muchas gracias, Juan, igualmente para ti, para tu auditorio, un gran abrazo. Y también, igual, que tengas un excelente 2025. Hoy andan en el chat de mis tías y de mis tíos acusando gasolinazos. Y ya salió una tía muy preocupada porque dijo que legisladores de Morena habrían evitado acuerdos legislativos para fijar los precios de la gasolina. ¿Cómo ves, procurador? No hay nada de eso, Juan. Hoy, fíjate que en la conferencia de prensa en la mañanera del pueblo, lo comentamos, no hay ningún antecedente. Efectivamente, por ahí un legislador panista medio listito ahí colocó un transitorio, pero nunca se llevó a pleno, nunca se llevó a votación, absolutamente nada de eso, es una mentira. Pero es estos esfuerzos que realizan los adversarios por dinamitar las cosas que están haciendo en México, no les importa. Entonces, pues a nosotros sí, nosotros tenemos la responsabilidad que nos confirió el pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México, como la presidenta más votada en la historia. Entonces tenemos un compromiso real, y hoy en la mañana
lo reiteró por el tema del monitoreo de los precios, yo diría no solamente de las gasolinas, sino de la propia canasta básica, de lo que también se expresó ella hoy en la mañana. Entonces, bueno, pues nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo para que las familias mexicanas no tengan esta sorpresa, como tú lo dijiste hace un rato, que en el 2013-2014, con estos famosa reforma energética que durante el sexenio de Peña Nieto se incrementó el precio de la gasolina en términos reales en un 42.8%. Entonces, nos mintieron, ¿te acuerdas de que se iba a estabilizar, iban a bajar los precios de las gasolinas? Pues no es cierto. Ahí están las cifras y nuestro compromiso es pues mantener un precio de la gasolina justo. Sin duda alguna. ¿Y qué se está haciendo para mantener este precio de la gasolina justo, procurador? Y para aquellas gasolineras que se quieran volar la barda, pues que no lo hagan, evitarlo. Pues las gasolinas son un implemento importantísimo en el desarrollo económico de nuestro país, Iván. Fíjense bien cómo aquí el procurador va a evidenciar, sin duda alguna, a todos aquellos gasolineras y gasolineros que por algún motivo están subiendo sin ninguna razón expresa el precio de la gasolina. Ya la doctora Claudia Sheinbaum fijó su postura referente a esto, pero esto va más allá de qué. ¿Por qué? Es importante también que nosotros en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en donde compremos la gasolina, nos fijemos quién tiene el precio más justo de la gasolina. Porque si bien es cierto que ellos tienen que sacar adelante pues una empresa, porque es una empresa, es un negocio como tal, pues de alguna u otra manera también nosotros tenemos que apoyar a quien más nos está dando mejores precios en la gasolina, porque sí hay realmente en las ciudades muchos que abusan del precio de la gasolina. Escuchemos qué es lo que se pretende hacer referente a aquellas personas que quieren aumentar la gasolina. Así es, están haciendo muchos esfuerzos desde todas las instituciones involucradas, Pemex, Secretaría de Energía, nosotros desde la Procuraduría, y sí, Pemex está haciendo un esfuerzo reuniéndose con los gasolineros. Nosotros lo que estamos detectando es que muchos de ellos pues, se vuelan la barda con, ellos le llaman el margen de ganancia de las gasolinas. Pemex le da un precio determinado a las estaciones de gasolina que varía un poco de dónde está establecido el centro de distribución hacia el punto de venta, hacia la estación de servicio. Entonces ahí hay una variación de la gasolina de entre 1 y 2 pesos con 50 centavos. Y de ahí cada una de las gasolineras le incrementa el precio donde calcula su logística, la renta del espacio, si tiene salarios, si paga servicios, luz, agua, etcétera. Y por supuesto, pues el margen que ellos ganan como empresarios, porque finalmente es un negocio. Pues lo que nosotros hemos estado detectando con nuestros monitoreos es que hay gasolineros que se vuelan la barda y que llegan a ganar por cada litro de gasolina 4 pesos con 50 centavos, es decir, pues le pueden llegar a subir hasta el 25% del precio, pues para ganar un poco más de dinero o mucho más de dinero. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es detectarlos y a partir de la próxima semana, que ya lo hemos estado haciendo, no es una estrategia nueva el quienes quieren los precios de los combustibles. A partir de la siguiente semana vamos a brincar de la mañanera a territorio a poner unas lonas para decir, esta gasolinera se está volando la barda. No es una bardita chiquita, no es una bardita perimetral, son bardas. No es la de Calderón, acuérdense que quiso hacer una refinería y lo único que hizo fue una barda, pero escuchen. De metros, altísimas. Esto sí es nuevo, procurador. ¿No? Esto de ir a poner allá las pancartas es nuevo. Sí, me preguntaban, oye, pero pues tú los puedes verificar. Sí, los podemos verificar por volumétricos, le llaman técnicamente, en palabras que nosotros entendamos es litros de litro. Ahí sí tenemos algunas atribuciones para poder verificar, incluso inmovilizar instrumentos que estén mal calibrados o que no estén despachando los litros de litro. Pero lo que vamos a hacer es, aprovechando esta capacidad verificadora que tenemos, ir a poner unas lonas, pues nada más para, muchas veces a los empresarios sí les importa, claro, por supuesto, que multes o que verifiques o que les metas alguna multa o alguna sanción, pero también les importa mucho también el prestigio. Entonces, pues, exhibir que ellos están metiéndole el 25% extra de precio para de ganancia,
y entonces para que la gente, los mexicanos, las mexicanas, pues decidan comprar en otro punto de venta que a lo mejor les va a salir, van a tener que manejar a lo mejor 3 minutos más, 5 minutos más, y van a llegar a una gasolinería en donde van a comprar la gasolina a precios justos. Sí, porque Y eso es una realidad, o sea, es lo que los mexicanos tenemos que hacer. Pues si nos vamos a tardar 2 o 3 minutos en trasladarnos de un lugar a otro, o si nos sale mucho más económico donde nos venden más caro, pues tenemos que buscar una estrategia también nosotros, porque tenemos que ser conscientes de que nosotros también tenemos que buscar los precios más económicos de la gasolina. Y esas son algunas de las partes de la situación. Y por eso precisamente la doctora Claudia Sheinbaum pues le da tremendo izquierdazo a la derecha mexicana, sobre todo al PRI y al PAN. Mentira tras mentira durante todo este año y durante 6 años atrás, con una campaña sucia de parte de la derecha mexicana, pues en este caso este año vienen recargados. Nosotros se los habíamos dicho en videos anteriores, se los habíamos comentado en videos anteriores, que estos próximos 2 años, 3 años, bueno, todo el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, pues la gente de la derecha, como está completamente desesperada, está política y moralmente derrotada, pues iba a continuar con una campaña sucia de cualquier cosita, por mínima que fuera, referente a la transformación. Pero escuchemos a la doctora Claudia Sheinbaum. Pero antes que nada quiero saludar a Ina Plaza, Ángel Ortega, que también es moderador de este canal, y muchísimas gracias Ángel Ortega también. Ignacio Rueda ya se suscribió. También Notilla dice, dejen su like y compartan para que podamos crecer en el canal. Exactamente, es lo que les digo, miren, es muy importante, porque ya durante varios, o sea, yo ya tengo, gracias a Dios ya completé un año de haber creado el canal, mas no me había metido tan a fondo a partir de medio año en adelante. A partir de junio ya empecé a meterme más a fondo, gracias a la insistencia de Notillaz, que siempre me apoya, gracias a la insistencia también de Huicha Noticias, que también siempre me están apoyando. Y bueno, pues uno como canal de repente sí, pues se desilusiona. No es desilusión más que otra cosa, de repente es que nadie me está viendo, es que tengo muy pocas vistas. Y lo más importante de todo esto es que ellos me comentaron, dijeron, es que no importa el número de vistas que tengan. Lo importante es que tú también, pues, le notifiques a los mexicanos y mexicanas de a pie, rojillas y rojillas de la noticia, pues lo que tú piensas y lo que tú sientes. Y de alguna otra forma el canal, pues, tiene que crecer de alguna otra manera. Pero lo que yo me he fijado es que muchos de ustedes que van a buscar el canal, de alguna otra manera, hagan de cuenta de que los mandan a otro canal. Los mandan al rojo. Pero miren, yo les voy a enseñar aquí cómo es mi canal. Mi canal es el Rojo Noticias. ¿Sí? El Rojo Noticias, así aparecemos en YouTube. ¿Sí? Todo con minúscula, nada más la primera es con mayúscula y todo lo demás es con minúscula. El Rojo Noticias. Y sí me he dado cuenta de que muchos buscan el canal y no lo encuentran. Entonces se tienen que ir al link de Notillaz para poderme encontrar. Pero bueno, yo les agradezco muchísimo. Es importante para nosotros el crecimiento de este tipo de canales, porque de esta forma desmentimos a la derecha mexicana. Lo hemos dicho, nos apoyamos, somos apoyadores de la transformación, más que otra cosa. ¿Sí? Y con este tipo de crecimiento de canales, por eso muchas veces a lo mejor dice, nomás 15 mirones, bueno, sí, les digo que no importa, el número de gente que me esté viendo no importa, aquí lo más importante es que esos 15 que me están viendo, compartan, se suscriban al canal, me apoyen con el like, porque de esa forma yo llego a más y más personas que son conscientes de lo que está ocurriendo en este país. Continuamos con la información. Que no fue así en el periodo de Calderón, que subió 22.9%, y los famosos gasolinazos del periodo de Peña Nieto, que subió 42.8% en términos reales. Entonces, el precio de la gasolina, que lo vamos a seguir viendo en el quién es quién en los precios de los lunes, que lo va a seguir presentando Iván, debería estar entre 23 y 24 pesos. Es un margen razonable para las ganancias de los gasolineros, incluido el IEPS y todo lo que tiene que ver
con los impuestos. Sobre ese margen vamos a estar. Pero hay gasolineras, que fue lo que yo mencioné el lunes pasado, que lo están vendiendo a 28 pesos. La Magna, estamos hablando de la gasolina Magna. O le están vendiendo a 29, 26, que ya no es justificable. Entonces, primero, para que sepan que estamos cumpliendo con nuestra promesa de que no va a aumentar en términos reales el precio de las gasolinas. Y segundo, que sepan que Profeco, dentro de su margen de actuación, pues no solamente va a estar denunciando aquí las gasolineras que tienen precios mayores, sino que también pues va a ir a las propias gasolineras a ponerles un tache para que la gente sepa pues si están dentro del margen o no de lo que debe ser el precio de la gasolina. Y sí, es una realidad. O sea, qué bueno que se tome ese tipo de determinaciones. Y también sería muy importante que la Profeco checara que se dieran litros por litros, porque también hay unas evidencias y también hay algunos comentarios de la gente que hay gasolinas que te venden menor cantidad. Entonces es importante que también pues haya un contrapeso, que es evidente también que hay algunas gasolineras que abusan del consumidor. Y por ese motivo también la Profeco debería de actuar de esa manera, que chequen que el litro esté correcto. Porque ya sabemos que también hay muchos gasolineros que realmente abusan de tener este tipo de combustibles y pues le clavan a la uña al consumidor, sobre todo más que otra cosa al consumidor, ¿sí? Y como dice, y que también vayan a las gasolineras a ponerles palomitas para los que cumplen. Muy buena propuesta de parte de Diana Loera. Es cierto, también es importante que aquellas gasolineras que estén cumpliendo sea, pues de alguna otra forma también decir, esta gasolinera en tal ciudad es la que vende el mejor precio de gasolina. Porque de esa manera, bueno, pues el consumidor se va a ir a quien le dé mejor precio, a quien le dé los litros completos. Y de esa manera también nosotros como consumidores pues, tenemos la obligación de pasarnos la información y sobre todo en las redes sociales para saber cuál tipo de gasolineras están dando los mejores resultados. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que esto se maneja de acuerdo a la fluctuación, pero también es cierto que el consumidor debe tener la mejor calidad y el mejor precio, pero sobre todo que tenga los litros completos. En eso sí estoy de acuerdo con Diana Loera, quien también saludo a Ángel Ortega del Mentira de los Planistas, Ina Plaza, hola amigo. El saludo a Raymond Abad Sánchez, qué bueno que se están conectando, les digo, es muy importante para nosotros que lo hagan ustedes también. Y fíjense nada más, lo que no se esperaba, pues resulta que uno de los amigos íntimos de Alito Moreno, sin duda alguna, de su brazo derecho de Alito Moreno, que es en este caso Rubén Moreira Valdés, sale a desmentir el reportaje del New York Times. Con eso los panistas pues se van a ir paz para atrás. ¿Qué pretenderán ahora los priistas? ¿Quedar bien con el gobierno? ¿Tratar de no desaparecer como partido político? ¿Buscar una candidatura? Aunque ya lo vemos muy difícil con Moreira, porque una de las propuestas de la reforma al Poder Judicial, una de las propuestas a la reforma electoral es precisamente el hecho de que pues ya no haya nepotismo, de que ya los mismos familiares que tuvieron un puesto en algún tiempo, pues ya no vuelvan a repetir. Porque pues hay casos no solamente en Morena, como lo hemos visto y como lo han manifestado la gente de la derecha, sino también lo hemos visto en el propio Partido Revolucionario Institucional. En el PAN no, pues también lo hemos visto, pero es un poco menor, porque realmente pues ellos tienen poca cantidad de militantes, aunque se dicen que es la segunda fuerza política, pero más que nada porque los apoyan las tías panistas. Pero miren, vamos a ver cómo Rubén Moreira desmiente también el reportaje del New York Times. Yo tengo 4 cosas. A ver, por favor. Mira, primera, es evidente que eso no es fentanilo. No es fentanilo, al menos en estado puro. Porque hubiera sucedido lo que pasa con el que lo manipula. Pues cae muerto, o cae desmayado, en fin, eso es lo primero. Uno, pues, en México se produce algún tipo de droga. Tal vez esa era una mezcla con otras. Tercera,
Creo que el periódico tiene que llegar a un punto medio y la autoridad también a explicar qué pasó. Cuarto, que yo creo que es lo más importante. ¿Por qué en este momento salen ese tipo de reportajes a 20 días más o menos de la toma de protesta del próximo presidente? A mí no se me hace que sea casual. Me preocupa una andanada contra nuestro país y me preocupa que venga después. Entonces, pues de que aquí se produce droga es evidente y de que hay que combatirlo y bueno, se han tenido grandes decomisos, no podemos decir que no hay laboratorios. Ese no es de fentanilo, porque pues hubieran caído muertas las personas, ¿no? Incluso tal vez hasta los reporteros. Pero me preocupa esa otra situación, es decir, ¿por qué en este momento, en ese periódico? Porque es evidente que no es un periódico de un condado en Estados Unidos, de una población pequeña, es más, ni siquiera de una de estas capitales del oeste norteamericano, no, es de Nueva York. Entonces hay que ver que... Es mundial, pues, New York Times. Sí, claro, lo traemos todos en el app. Ahí está. Sí, lo traemos en el app. Y lo traían nuestros abuelos en las manos. Usted también, bueno, entonces... Así es. Eso es lo que yo veo. Y sí, realmente yo también lo dije en un video anterior, pues es evidente que Donald Trump busca alguna otra cosa con este tipo de situaciones, pero la derecha mexicana, en el caso específico del Partido Acción Nacional, es lo que pretende, una intervención de Estados Unidos en nuestro país. Se van a quedar con las ganas, porque la doctora Claudia Sheinbaum ha sentado las bases muy importantes para defender la soberanía de este país. Quiero saludar también a uno de mis seguidores, a Paco Meralgo. Saludos, Rojo, feliz año para ti, para allá, y a toda la familia, un abrazo y mucho éxito. Muchas gracias, Paco Meralgo, igualmente para ti y para toda tu familia. Ignacio de Rueda Lugo, no deberían de dar concesiones a los privados, ganan mucho mucho dinero sin hacer nada. Rubén, saludos desde San Diego, California, saludos a Jazz que está ahí, échenle ganas, desmintiendo a los planistas. Paco Meralgo, gracias, Ignacio Rueda luego, y muchas gracias a cada uno de ustedes, y Ignacio Rueda de The New York Times. Bueno, pues más que otra cosa, yo coincido en algo con Rubén Moreira. Estados Unidos no brinca o no da paso sin guarache, como le decimos coloquialmente en nuestro país. Ellos están buscando otra intención. Y no básicamente el control precisamente de los grupos delincuenciales. Ellos andan buscando otra cosa. Y se los he repetido, y ojalá me equivoque. Ellos andan buscando el litio, las grandes cantidades de litio que tenemos en nuestro país. Y están buscando un pretexto de alguna otra forma hacer una intervención extranjera aquí en nuestro país. Pero bueno, por otro lado también, Eduardo Ruiz Gil pone tacha reportaje del New York Times por tener aspectos exagerados. Y es una realidad, es que pues esa es una de las sustancias químicas más letales. Vemos cómo andan la gente en Estados Unidos. Vemos cuál es la situación que viven ese tipo de adictos a ese sustancia química. Y no cualquiera puede o tiene la capacidad de manejar ese tipo de situaciones. Vamos a ver. ¿Te acuerdas que era muy regulada la venta de gasolinas? El huachicol, ahí está, feliz de la vida. Entonces que no me vengan y no me digan que no hay corrupción dentro de las instancias que tienen que supervisar a las empresas establecidas que importan fentanilo para el mercado legal, etcétera. O sea, la verdad es que la situación está muy mal, la corrupción no se ha acabado. Entonces, yo le pondría medio tache al gobierno y medio tache al artículo de New York Times. Mi punto de vista, Guillermo. Yo le pondría más tache al artículo porque independientemente de la falta de rigor periodístico, entendamos que esto puede ser un tema de escalas. O sea, que sí pueden haber cocinas muy como esta que vimos, que independientemente del enorme riesgo que ya explicaste en términos técnicos, lo hace inviable. Y también me supongo que debe de haber laboratorios mejores montados, con una tecnología más adecuada, porque el dinero para eso lo tienen. ¿Qué quiso darnos a entender este artículo? Tienen, pero dicen, a ver, vamos a darles lo mínimo elemental, porque se trata de ganar lo más que se pueda, ¿no? Lo elemental, ahí trabajen, y tal vez uno de sus cocineros no se quiere cuidar y se queda muerto. Pues ni modo, ya... Ponen a otro. Creo que está muy exagerado. Y que este laboratorio lo habían instalado de volada, porque ese mismo día la autoridad había llegado a donde estaban ellos. Entonces te lo pone de que, oye, estás desmontando
un laboratorio donde hay sustancias muy peligrosas y muy venenosas, que hasta lo dicen, a ver, súbete en una cajita como si estuvieras mudando tu oficina, tu PC y esto, y vámonos. No, creo que los periodistas o los reporteros pecaron de ingenuos o estaban desinformados. O sensacionalizando el tema para lograr otro Pero objetivo. no ponen en tela de juicio. A ver, así no se cocina, así no se trabaja el fentanilo, no existe la tolerancia al fentanilo. No existe. Creo que le faltó mucho rigor al periódico. Mucho rigor. Ya van dos personas que como en este caso Rubén Moreira y Eduardo Ruiz Gili, que están poniendo en duda no solamente el reportaje, sino cuáles son las verdaderas intenciones. Cuáles son las verdaderas intenciones del New York Times y cuáles son las verdaderas intenciones del gobierno de los Estados Unidos. Quiero saludar también a Nemo Momo, ¿sí? Dice, y lo de siempre, YouTube nos avisa de que el rojo está transmitiendo, avisa tarde. Por eso les digo que es muy importante que usted se suscriba. Porque de esa manera para que y también active la notificación. Para que de esa manera, pues también le avise al momento. Nosotros transmitimos completamente en vivo. O sea, esa es una de las características de este canal y de los canales de Notijazz también, de que se transmite completamente en vivo, para que no haya ninguna situación. Pero sí, realmente les digo, no es la primera ocasión en que me comentan esto de que YouTube avisa demasiado tarde. En el caso de Facebook probablemente también, no sé. Pero no importa. Total, el chiste es echarnos aquí el chalecito, el chiste es echarnos aquí la desmentida en contra de la derecha mexicana y sobre todo que los rojillos y rojillas de la noticia estén enterados y sobre todo apoyen este canal, que es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a llegar a más y más mexicanos de a pie. Y si usted se suscribe, pero también invita a otros amigos y compañeros de la transformación, ¿sí? Dice Nemo Momo, yo las tengo activadas, pero la campanita hasta ahorita me avisa. Bueno, pues sí, no pasa nada. El hecho de que usted también me apoye, invitando a más y más personas que se suman a este canal, también es muy importante para crecer. Y a lo mejor si de esa forma, pues ya tú nos avisa con tiempo. Si tengo más cantidad de suscriptores, pues a lo mejor ahora sí YouTube se compadece y dice, ahora sí les voy a avisar a tiempo. Pero bueno, fíjense lo importante de las mañaneras. No solamente lo que implementó como estrategia el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino la continuidad que le está dando la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a las mañaneras del pueblo. Porque difícilmente se podían señalar las informaciones falsas que hay en las redes sociales y que las tías panistas se desviven en compartir por WhatsApp, que es una de sus redes favoritas, y sobre todo las de X, que ya sabemos que la maneja la gente de la derecha, como Claudio X González, como Marieto, como infinidad de gentes que están en contra de la transformación, y que de alguna u otra manera, pues, es importante que haya este tipo de redes, pero también es muy importante que haya tipo de información a través de las mañaneras. Vamos a escuchar a la doctora Claudia. Pues lo primero es la mañanera del pueblo. Si no tuviéramos este espacio informativo y de debate, pues difícilmente podríamos decir las informaciones falsas que hay tanto en las redes como en los medios tradicionales, comerciales. Esto del New York Times, que todavía está ahí a debate en las redes, y nosotros lo planteamos porque los medios tienen la obligación de informar verazmente. Y bueno, pues lo primero es la mañanera del pueblo. Y sí, es una realidad. O sea, si no fuera por las mañaneras, pues hagan de cuenta de que pues mucha gente se quedaría con la duda, mucha gente le seguiría creyendo a los medios de comunicación tradicionales. Es una realidad. Lo más importante es que el pueblo de México está muy bien informado. Y aquí aprovecho también. Muy bien politizado. Sobre todo pues ahora para tratar de desmentir todas las cosas que hace la derecha mexicana y que de alguna u otra manera pues le siguen mintiendo al pueblo y sobre todo los chayoteros, los medios de comunicación tradicionales. Hay alguno que otro periodista y felicidades a los periodistas hoy en su día. Se me había olvidado, era también un tema que iba a tratar inmediatamente al momento de
hablar con ustedes, de transmitir en vivo, y quiero saludar a los verdaderos periodistas de este país. Quiero saludar también a todos los medios de comunicación, a los youtubers, que son periodistas muy importantes para la politización del pueblo de México. A Notillaz, mis felicitaciones, una gran periodista, no porque sea mi hija, pero ustedes ya saben, es impresionante la forma en cómo transmite. A Huicha Noticias, a Meme Yamel, a Poncho Gutiérrez, a muchos de que nosotros, pues los más viejitos, nos ponemos a escucharlos, nos ponemos a verlos con el motivo de informarnos, de tal manera que nosotros podemos también transmitirles algo de esa información a todos ustedes. Muchas felicidades el día de hoy a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque sin ustedes el pueblo de México estaría muy desinformado. Pero bueno, también otra de las felicitaciones, otra de las cosas que quiero hacer es reiterar el apoyo que la doctora Claudia Sheinbaum le está dando a los paisanos de nuestro país que están en Estados Unidos, ¿sí? Y también de alguna otra manera ha salido a defender, ¿sí? Quiero tratar de defender a los migrantes, a los que están allá trabajando en Estados Unidos, porque la doctora Claudia Sheinbaum también es una persona que sabe y conoce el valor del trabajador mexicano, no solamente de los que están allá, sino también de los que estamos aquí, porque realmente el pueblo de México es uno de los más trabajadores del mundo. Vamos a escuchar a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Porque Puebla tiene muchos hermanos y hermanas que están del otro lado, que están allá en Estados Unidos. Allá, ¿cómo le dicen a Nueva York? Puebla York le dicen, ¿no? Porque hay muchísimos poblanos allá que luego, para que nadie se burle de los mexicanos y de las mexicanas, porque los mexicanos y mexicanas somos los más trabajadores de todo el mundo. Allá hacen funcionar todo, el campo, la construcción, los servicios. Y si migraron fue porque son personas valientes, que decidieron ir a buscar mejor destino para sus familias. Y además, los mexicanos y mexicanas somos tan fraternos que fíjense, este año se está rompiendo récord de las remesas, de la cantidad de dinero que envían los mexicanos y mexicanas a sus familias. Es decir, estando allá, no es que lleguen allá y se olviden de las familias, al contrario, siempre están buscando la manera de apoyar. Y por eso nosotros decimos que son héroes y heroínas de la patria y que siempre los vamos a defender, porque mexicano, mexicana, donde esté, tiene que ser respetado, porque a México se le respeta, porque somos un país libre, soberano, independiente, y además somos una potencia cultural como muy pocas, por nuestro origen, por nuestra historia y porque somos un gran pueblo trabajador. Pues me dio mucho gusto estar con todas y con todos ustedes. Y así es como la doctora Claudia Sheinbaum defiende a los trabajadores mexicanos que están en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia en la transformación. Si hay una gran diferencia en la transformación, hay una gran diferencia, porque mientras los gobiernos neoliberales hacían más pobre al pueblo de México, tenemos que recordar eso, que no se nos olvide nunca. Porque la realidad es que los gobiernos liberales lo único que hicieron fue empobrecer más al país. Es una realidad. Sin embargo, esas personas que se fueron también fue a consecuencia de esos gobiernos neoliberales. No hay que olvidarnos que muchos de ellos partieron durante todo ese tiempo porque aquí no había oportunidades de desarrollo, no había oportunidades de trabajo, no había oportunidades de apoyos sociales para que de alguna otra forma pues se mantuvieran en cada uno de sus pueblos, en cada uno de sus ejidos, en cada una de sus ciudades. Y como dice aquí Ignacio Rueda Lugo, a México se le respeta hijos de María Morales. Y es una realidad. ¿Por qué? Porque la transformación nos ha dado esa garantía, nos ha dado esa dignidad de salir como mexicanos a defender a nuestra propia parte. Y vamos a escuchar también a la presidenta como dijo que el Estado debe tener una participación en la economía, no como los neoliberales, que lo único que hacía era vender las empresas porque decían que no eran costeables. Pero México, a pesar de su planeación estratégica, de desarrollar un plan de desarrollo, ¿sí? No te preocupes, Nemo Momo.
No te preocupes, pero es que también me apoya bastante. Vamos a escuchar a la doctora Claudia Sheinbaum también con este mensaje para los mexicanos y mexicanas. A diferencia de todo el periodo neoliberal, el Estado debe tener una participación en la economía como eje central de la planeación y que no se confunda con que estamos en contra de la inversión privada o del mercado, no. Lo que no creemos es que el Estado, su única tarea sea la de regular, sino que también tiene que entrar a un proceso de planeación y de participación en distintos sectores estratégicos. Y al mismo tiempo promover la inversión privada, el libre mercado en ciertas áreas, y particularmente la defensa del tratado con Estados Unidos. Es decir, es un modelo económico que no es regresar al modelo de desarrollo estabilizador, porque correspondió a una época de la economía del mundo, ni siquiera solamente de la economía nacional, pero tampoco el modelo de la economía neoliberal donde todo se dejaba al mercado. Aquí el objetivo es generar riqueza y distribuirla, no solamente generar riqueza y pensar que el solo hecho de generar riqueza se va a distribuir de arriba hacia abajo y que el Estado tenía que participar apoyando a los de arriba. Aquí la idea es que la economía se impulsa desde abajo y por eso los programas de bienestar, los derechos sociales, el impulso a ramas económicas como la energía, como la aviación, como los trenes de pasajeros que estamos recuperando, como la construcción de vivienda, en fin, diversas áreas en donde también debe participar el Estado. Morena, la esperanza. Esa es la gran diferencia entre el humanismo mexicano y el neoliberalismo que tanto defienden la gente de la derecha. ¿Por qué? Fíjense bien lo que hacían y lo que hicieron en su tiempo estos gobiernos neoliberales. En el 8 de julio del 2014, la Hacienda México, dirigido por Luis Videgaray, solicitó al Archivo General de la Nación la destrucción de los 29.6 toneladas de documentos con información de pagos y finiquitos a expresidentes, negando el derecho a la información. ¿Qué escondían? Se los dejo a su criterio. Pero vamos a escuchar este reportaje. Bueno, y el derecho a saber sobre el monto que recibieron de finiquito Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León como titulares de la ¿Les suenan esos nombres que ahorita salen a defender a la derecha mexicana? Y que uno de ellos pretendía que le regresaran la pensión. Entonces, ¿por qué quemaron los expedientes? Parecida Secretaría de Programación y Presupuesto fue eliminado en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El 8 de julio del 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ese entonces encabezada por Luis Videgaray Caso, solicitó al Archivo General de la Nación la destrucción de 29.6 toneladas de documentos de la extinta dependencia. En esa montaña de papeles, en original y copia, que abarcaban documentación de la Secretaría de Programación y Presupuesto de 1982 a 1992, estaba la información sobre los cheques que otorgó el Estado a Salinas de Gortari y a Ernesto Zedillo cuando se desempeñaron como secretarios de aquella dependencia. La Secretaría de Hacienda señaló que los documentos fueron destruidos al cumplir su vigencia documental de conformidad con el acta de baja documental número 410. Carlos Salinas se quejó hace unas semanas de que alguien le había retirado su pensión como expresidente y que estaba desempleado. Ernesto Zedillo, en contraste, goza de una pensión mensual vitalicia de más de 136,000 pesos por parte del Banco de México. ¿Por qué esconderían y sobre todo, por qué desaparecían los expedientes? ¿Por qué desaparecerían toda la información relacionada a Carlos Salinas de Gortari y a Ernesto Zedillo? Pues todos los mexicanos lo intuimos. Pero a diferencia de lo que hacían estos expresidentes neoliberales, fíjense nada más, hay un rescate muy importante. De acuerdo a Jesús Ramírez Cuevas, por primera vez el Fondo de Infraestructura Social tendrá un componente indígena con, déjenlo pongo en la nota, con 12,374 millones de pesos para atender 33,025 localidades indígenas.
un 10% del total de los recursos. Su administración y ejecución dependerá, más que otra cosa, de las asambleas comunitarias de los pueblos indígenas. Y vemos aquí cómo hay algunas cuestiones importantes. Lo que nunca en los gobiernos neoliberales había sucedido, con la transformación está sucediendo. El hecho de apoyar a los pueblos y comunidades indígenas es muy importante porque siempre estuvieron olvidadas por los gobiernos neoliberales y lo único que hacía era darles algunos apoyitos para que las gentes creyeran que el gobierno lo estaba apoyando. Despensas con gorgojo, lo dijo en alguna ocasión el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Migajas. Es realmente lo que hacía la derecha mexicana, sobre todo los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN, con nuestros indígenas mexicanos. Y ahora, qué bueno que la transformación está recuperando el tiempo, pero sobre todo está recuperando el apoyo para esos hombres y mujeres de gran valía de nuestro país. Y yo con esto me quiero despedir, no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes el hecho de que me hayan apoyado en esta transmisión. No se les olvide darle su rojo like, no se les olvide compartir, pero lo más importante es que usted comparta para llegar a más y más mexicanos de a pie, rojillos y rojillas de la noticia, que les interesa sobre todo lo que pasa en la política mexicana. Nos veremos un rato más. Yo soy el Rojo Noticias. Nos vemos un rato más.